Tenemos con nosotros ya a la politóloga destacada, además, Rosario Espinal. Está con nosotros. Señora Rosario Espinal, muchísimas gracias. Buenas noches. Gracias por estar acá con nosotros. ¿Qué le ha parecido este mensaje de Roberto Rosario? Sus últimas palabras. Estos datos que tenemos ahora mismo han sido limpias, legítimas y transparentes las elecciones. ¿Qué piensa usted? Vamos a tener también, además de la señora Rosario, que ven ustedes ahí en pantalla, a Orlando Jorge Mera, quien es presidente en funciones del Partido Revolucionario Moderno. También ahí lo ven ustedes en pantalla, Víctor Gómez Casanova del PRD. También está Juan Uvieres, ex candidato a senador por Santo Domingo del PRM, quien, como saben, se mantiene en este momento en huelga de hambre en ese municipio. Vamos a empezar con la doctora Espinal. ¿Qué le ha parecido este mensaje de Roberto Rosario? ¿Usted cómo lo evalúa? Bueno, esa es la versión de Roberto Rosario, presidente de la Junta Central Electoral, en donde él trata de defender el trabajo que ha realizado la Junta a través de este proceso. Es su versión. Incluso hace acusaciones a partidos políticos o a dirigentes políticos o a candidatos. Y creo que lo que procede en este momento, después de ese discurso de Roberto Rosario, es que los partidos, en especial los partidos de oposición, fijen una posición muy concreta en respuesta a ese discurso, porque hay una discrepancia entre el discurso de Roberto Rosario y lo que han estado planteando los partidos, específicamente los partidos de oposición, que estuvieron en las mesas, que estuvieron en los conteos y que tienen una serie de demandas, de quejas y de impugnaciones. Es importante que en este momento, para el propio sistema político dominicano, para la propia democracia dominicana, que reflexionemos y que todas las partes contribuyan a dilucidar lo que pasó y lo que no pasó. Y que ese sea el camino para ir resolviendo los conflictos que se han presentado. El proceso ha sido complejo, eso se sabía desde mucho antes. La Junta Central Electoral cometió el error de dar la impresión de que las cosas iban a ser relativamente fáciles. Eran complejas y se hicieron más complejas cuando se da el cambio del conteo electrónico al conteo manual, lo cual era una locura hacer las dos cosas al mismo tiempo, porque complejizaba todo ese proceso de conteo. Entonces, dado lo que pasó, que no se puede cambiar, lo único que podemos hacer en este momento es que los partidos políticos, y repito, sobre todo los partidos de oposición, que han llevado la voz cantante en las denuncias y en las impugnaciones, que preparen una respuesta a la posición de Roberto Rosario. Hay un punto que yo la verdad no escuché y que hubiese sido importante que él mencionara, porque es lo que genera la gran disputa, y es el asunto de los equipos tecnológicos que eran necesarios para el conteo electrónico, que no llegaron a tiempo, que no se hicieron auditorías correctas. Eso es lo que inicia todo un debate preelectoral, digamos, o sea, antes del 15 de mayo, y genera entonces la posición de los partidos de oposición que demandan un conteo manual. Yo pienso que ese es un tema que debió tratarse en este discurso, por lo menos para oír la versión de Roberto Rosario al respecto. Pero en resumen, quiero resaltar, es importante que los partidos de oposición den una respuesta a este discurso, detallando, no con palabras grandilocuentes, sino detallando a la población dónde han estado los problemas principales en el proceso de organización y de conteo de los votos. Muchísimas gracias, señora Espinal. Vamos a conectar de inmediato con Orlando Jorge Mera, presidente en funciones del PRM. Voy a citar una frase del presidente de la Junta Central Electoral en este mensaje al país 17 días después del proceso del llamado día D. Ha dicho que fue una acción injustificada, sin sentido, llamar al conteo manual, y que esto asestó un duro golpe al proceso electoral. Señor Mera, buenas noches. ¿Está usted de acuerdo con Roberto Rosario, no solamente en este punto, sino en el resto de su mensaje de esta noche?
Buenas noches. Yo pienso que el dibujo que hizo el presidente de la Junta Central Electoral, Roberto Rosario, no se compadece con la realidad que vivimos todos el 15 de mayo. Esto no lo digo yo, esto lo dijo la misión de observadores de la OEA, lo ha dicho la delegación de la Unión Interamericana de Organismos Electorales, lo ha dicho un experto en asuntos electorales como Daniel Sobato, de que la Junta Central Electoral fracasó en el ámbito de la tecnología y fracasó en el ámbito de la transparencia, que el país retrocedió a los años 90, cuando teníamos traumas postelectorales. Estamos viviendo un trauma postelectoral y la mejor demostración de esto es que el propio presidente de la Junta Central Electoral ha tenido que asumir su propia defensa, y no hay peor defensa que la que asume una parte cuando asume ser su propio abogado. Las pruebas, las evidencias de las irregularidades en ese proceso están ampliamente documentadas. Actas manuales que tienen un resultado difieren de actas electrónicas. Actas manuales que fueron hechas en las juntas electorales en violación a la ley electoral. Si los partidos no hubiesen solicitado el conteo manual tal como manda la ley electoral, la crisis que tenemos hoy hubiese sido en proporciones mayores. Lamentamos que el presidente de la Junta Central Electoral pretenda culpar de todo el desastre de las elecciones a todos los actores, menos a la propia Junta Central Electoral, que como se sabe está controlada por el Partido de la Liberación Dominicana. Gracias, señor Mera. Vamos a pasar ahora con Víctor Gómez Casanova, vocero del PRD. Hace pocos días, Víctor, estás con nosotros, buenas noches. Daban ustedes como partido, como la Tolda Blanca, una serie de números. Roberto Rosario ha dicho esta noche: les puedo asegurar que hubo intentos reales de sabotear el proceso. Ha hablado de saboteo del proceso electoral por lo menos en 3 oportunidades durante su discurso de casi 55 minutos, que además uno podría considerar que es una suerte de récord. Me dicen, señor Víctor, me lo responde en unos minutos. Vamos con Juan Uvieres, quien está, como saben, en huelga de hambre. Señor Uvieres, gracias por estar con nosotros. Le pregunto precisamente lo mismo. ¿Considera usted que hubo un intento de boicotear el proceso electoral, tal y como ha asegurado Roberto Rosario en su alocución de esta noche? Mira, buenas noches, gracias por permitirme estar con ustedes. Ciertamente que el proceso fue boicoteado por la propia Junta para producir los resultados que se han producido al día de hoy. Fue provocado, nosotros lo denunciamos alrededor de 25 días antes que pedimos públicamente que el presidente renunciara si tenía un poquito de dignidad. Nosotros le planteamos al país con documentos todas las irregularidades que hasta ese momento teníamos a mano. Lamentablemente pasó el proceso, los partidos de oposición jugaron su rol hasta cierto punto y se ha demostrado que ellos, la Junta, boicoteó su propio proceso. Lo boicoteó tanto que 3.000 técnicos hicieron un sindicato en menos de 15 minutos y renunciaron. Algo insólito, que se puedan juntar 3.000 personas en el país y le renuncien a alguien inmediatamente. Hicieron algo peor. Hubo lugares donde, por ejemplo, ellos violaron esta compilación de leyes que está la 275 y la ley del Tribunal Superior Electoral. Voy a poner un ejemplo. Santo Domingo Este, el Tribunal Superior Electoral, ahora mismo acaba de emitir una resolución anulando una decisión de la Junta Municipal que daba 250 colegios electorales que lo anulaba. El Tribunal Superior Electoral ratifica que hay que contarlos manualmente. ¿Qué significa eso? Que la Junta está hablando
aun cuando el Tribunal Superior Electoral, del cual tampoco nosotros confiamos nada, toma una decisión incompleta, y la toma incompleta por muchas razones. O sea, la Junta boicotea su propio proceso para justificar lo que ellos tenían que justificar, que era la ganancia de un Congreso mayoritario en contra de la oposición. Y voy a poner una acta aquí, de ejemplo, el acta 1012 de Santo Domingo Este, de la Avenida España. En este colegio electoral hay inscritos, según nuestros documentos y según la Junta, 595 concurrentes o votantes. Sin embargo, aquí solamente un candidato o una candidata aparece con 660 votos para ella, y globalmente en el colegio votan 1000 y pico de personas, de concurrentes, violando la ley por un lado, en su artículo 35, que dice que ningún colegio puede tener más entre 400 y 600 electores. Violan la ley, pero para adjudicarse diputados y la senaduría de manera vulgar, aquí tienen esta acta. Gracias. Firmada por 3 miembros que van a ser sometidos a la justicia para que él le busque abogado, como van a ser sometidos otros que falsificaron documentos, que falsificaron todos, Gracias, en contra de la oposición, en contra de nosotros, en contra de nuestros diputados en Villamella, en Santo Domingo Oeste, circunscripción 2, circunscripción 1, circunscripción 3, haciendo lo que les dio la gana. Y esto que tengo aquí proviene de la Junta, pero algo más. La Junta anula, la Junta Municipal de Santo Domingo Este anula 50 colegios de más de 500 colegios que nunca recibió. Yo tengo en mi poder y lo presenté justamente en este canal. Así es. En el programa Entre Políticos. Vamos. Alrededor de 500 colegios electorales que la Junta había dicho que no había recibido. Y después los recibió violados. Y lo ha estado validando violados. De eso se Señor trata. Uvieres, vámonos. Entonces, voy a conectar de inmediato y disculpe que yo lo interrumpa. Tengo que conectar ahora con Minú Tavares Mirabal. Ella también está con nosotros, presidenta de Opción Democrática, ex candidata presidencial. Señora Minú, buenas noches, gracias por estar con nosotros. ¿Coincide usted con Roberto Rosario en que los resultados que tenemos hasta ahora son el reflejo de unos comicios limpios, legítimos y transparentes? Bueno, de ninguna manera, porque lo que el señor Roberto Rosario acaba de hacer es inaudito. Es inconcebible que el señor Roberto Rosario se presente ante el país a hacer las acusaciones que hizo, a hablar de la oposición. Él acusó a la oposición, y yo quiero preguntarle al señor Roberto Rosario, ¿a oposición a quién? A él. Yo me pregunto en qué elecciones el señor Roberto Rosario estuvo. Me lo pregunto seriamente. Estaría en la selva, como él mismo dijo, tal vez, pero en estas elecciones no fue. Y en segundo lugar, lo otro que quiero llamar la atención es que él no está hablando como árbitro. Él está haciendo acusaciones, y acusaciones muy serias. Acusaciones de que hubo amenazas, de que hubo acoso. Hizo acusaciones de que hubo una conspiración para parar el proceso electoral. Y yo quiero preguntarle a usted, señor Rosario, ¿cuáles son las medidas legales que usted ha tomado para llevar a la justicia a quienes son responsables de esos delitos? Porque eso es muy, muy grave lo que él acaba de hacer, y él tiene la responsabilidad de decir los nombres de esas acusaciones que él ha hecho. Lo que el señor ex árbitro acaba de hacer es simplemente dar más elementos, muchos más elementos, para que estas elecciones se sigan considerando ilegítimas. Porque él lo que hizo fue hacer un listado de nuevos hechos
diferentes, añadirle a la suma de razones por las cuales estás reclamando gran parte del país que vivió todo este proceso, que estas elecciones fueron un gran desastre. Y aquí parece ser que el único que no tuvo ninguna responsabilidad fue él. Esto, repito, que acaba de ocurrir es inaudito, es una irresponsabilidad. Si aquí hacía falta un bombero, definitivamente el señor Rosario fue a echarle fuego a este proceso con una manguera de gasolina. Eso es lo que acaba de hacer. Gracias. En lugar de la actuación responsable que se puede esperar de un árbitro. Yo quiero preguntarle a los miembros de la Junta Central Electoral, de los integrantes de esa junta, si ellos están de acuerdo con eso, con esa actuación irresponsable frente a este país y frente a la democracia que el señor Rosario acaba de tener. Si esa es una posición del Pleno o es una posición de cesar. Gracias, señora Eso Mirabal. es la pregunta que debemos hacerle. Le agradezco. Quédese con nosotros, señora Mirabal, quédese con nosotros porque vamos a continuar este debate. También. Vamos a continuar el debate. Mientras tanto voy a pasar con la doctora Rosario Espinal. Está acá con nosotros también en el estudio. Estamos tratando de tener varias perspectivas, varias opiniones con respecto a este extenso mensaje, repito, de Roberto Rosario. La señora Tabares Mirabal hablaba de un caso particular y es cierto, Roberto Rosario utilizó la palabra oposición. Yo tengo acá anotada la cita específica. Dijo, lamentablemente los partidos de oposición obligaron al Pleno a tomar la decisión de ir al conteo manual y que este último entonces explicó que en todo caso los resultados que diera el conteo manual era el que iba a prevalecer, pero habló sí de partidos de oposición. Señora Espinal, díganos cuál es su opinión también con respecto a lo que nos han dicho hasta ahora estos tres representantes de distintas organizaciones políticas. Sí, mira, ese discurso es improcedente. Realmente Roberto Rosario ha salido a tratar de defender la organización de las elecciones, lo que ha pasado, establecer culpabilidades que son muy problemáticas. Ciertamente, como indicaba Minú, pues eso le agrega leña al fuego, vamos a decir. No había necesidad de hacer el discurso, él es un árbitro, como indicaba Orlando Jorge Mera, y todo eso lo que hace es complejizar. No había forma de salir bien, digamos, de ese discurso y él no debió pronunciarlo. Lo que va a resonar ahora del discurso es las acusaciones que él hizo, que son improcedentes de su parte, porque si realmente hubo vandalismo o algún acto criminal, como él señala, pues había que actuar en ese caso. De todas maneras, él lo pronunció y ese es un hecho, o sea, ya eso es irremediable. Una vez pronunciado el discurso, entonces yo creo que lo que procede, como indiqué anteriormente, es que haya algún tipo de respuesta entendible para la población. Hay las impugnaciones. La población no entiende el detalle de las impugnaciones o de las muchas impugnaciones que se puede hacer, pero realmente es importante para la población saber dónde están los problemas fundamentales de manera detallada pero clara para que la población pueda ser parte de este debate y lo haga de una manera inteligente, con conocimiento de lo que ha pasado. Ciertamente ha habido muchos problemas, muchas irregularidades en el proceso, eso lo sabemos. Estamos en un punto ahora en donde hay que tratar de ver qué se puede hacer, dónde se puede encontrar remedio para lo que ha pasado en estas elecciones, pero también remedios para evitar volver a un proceso electoral cargado de tantos problemas, de tanta inequidad y de tantos riesgos como el que hemos tenido. Y yo pienso que ahí es donde hay que buscar soluciones ahora. Los partidos van a seguir con sus impugnaciones, eso es entendible y eso seguirá su curso en el Tribunal Superior Electoral y en función de lo que el tribunal decida. Señora Espinal, sí. Perdone que yo la interrumpa. A mí me gustaría que usted también nos ayude a dilucidar esto, porque además Roberto Rosario se ha tomado un tiempo particularmente amplio explicando cómo la solicitud de los partidos políticos de implementar
ese conteo manual, alteró por completo la jornada del 15 de mayo. Él dijo que tuvieron que recurrir a una suerte de contingencia para crear dos procedimientos que por supuesto retrasaron el proceso electoral, tanto los resultados finales como el mismo día de la jornada. ¿Usted cree que estas solicitudes de los partidos, sobre todo en el último momento, porque es cierto, fue ya prácticamente 2 días antes de las elecciones lo que ocurrió allí, lo que pidió la oposición? Bueno, indiscutiblemente, pedir un conteo manual al final iba a crear problemas. Eso es así. Ahora, hay un contexto. ¿Por qué sucede eso? Sucede porque los partidos de oposición plantearon que los equipos llegaron tarde, que no se habían auditado correctamente. O sea, había un argumento de por qué los partidos, en este caso partidos de oposición, piden el conteo manual. O sea, una cosa no se puede desligar de la otra. Si la Junta finalmente acepta que va a hacer el conteo manual, primero lo dijo presidencial, luego a los 3 niveles, entonces tenía que prepararse al vapor para hacer eso, porque ciertamente no tenía sentido hacer un conteo electrónico y un conteo manual, porque era una duplicidad para obtener el mismo objetivo. Si decidieron hacerlo manual, bueno, pudieron haber guardado el equipo electrónico y desplazar personal para hacer el conteo manual, pero hacer las dos cosas no tenía ningún sentido. Pero repito, la razón por la cual surge este problema es porque había una controversia sobre el equipo electrónico para el conteo, de que no había llegado con suficiente antelación y que no se había hecho la auditoría adecuada. O sea que hay ese antecedente. Vamos con el señor, gracias señora Rosario, el señor Orlando Jorge Mera también nos acompaña. Le hago la misma pregunta que le hacía a la politóloga. ¿Considera usted que esa solicitud que hicieron los partidos agrupados al pleno de la Junta en los últimos días alteraron el proceso del 15 de mayo? Y además voy a citarle una frase de Roberto Rosario para saber su opinión. Ha dicho el presidente de la Junta: el que no goza del favor de la mayoría le echa la culpa al árbitro. ¿Qué piensa usted al respecto? Es que lo que los partidos políticos pidieron desde el día 10 de abril, cuando la Junta Central Electoral notificó el borrador del procedimiento del escrutinio electrónico, que nos dimos cuenta que era violatorio a la ley electoral, más el hecho de que en la prueba que hubo el día 1 de mayo con estos equipos, que toda la población vio que esos equipos no funcionaron, pedimos que se aplicara la ley y de que se hiciera el conteo manual de votos. Por lo tanto, lo que nosotros siempre hemos pedido no era alterar el proceso, sino era que se cumpliera la ley. A quien hay que preguntarle por qué quería violentar la ley es al propio presidente de la Junta Central Electoral, que nos hemos dado cuenta que su empecinamiento en aplicar un procedimiento de escrutinio electrónico violatorio de la ley electoral, al final nos hemos dado cuenta de que esta tecnología fracasó en el pasado proceso electoral. E insisto en que esto fue comprobado y documentado por la misión de observadores internacionales, por la OEA, por UNIORE, por Daniel Sobato y por voces autorizadas de nuestro país que han claramente establecido de que la tecnología y la transparencia fracasaron en el pasado proceso electoral. Señor Mera, Roberto Rosario insiste, él dice que se buscó desestabilizar el proceso electoral. ¿A quién podemos, en todo caso, Juan Uvieres decía que el único que desestabilizó el proceso fue el propio presidente de la Junta? Ustedes como PRM, la organización que en este momento encabeza a las fuerzas opositoras, ¿qué piensan al respecto? Roberto Rosario es como que se está sacando el problema de arriba, dice esto no es culpa de la Junta, de hecho defiende a todos los representantes de los colegios. Es una afirmación que califico de irresponsable, porque quienes
alteraron el proceso fue la propia Junta Central Electoral, cuando desde las mismas 6 de la mañana ningún colegio electoral pudo operar. Todavía eran las 7 de la mañana y los colegios electorales no habían podido operar en el territorio nacional. En la noche, en violación a la ley electoral, la Junta Central Electoral comenzó a dar los resultados cuando sabemos que son los boletines que emiten las juntas municipales electorales. Entonces, al presidente de la Junta Central Electoral que no desvíe su responsabilidad en otros sectores que tuvimos comprometidos con el éxito del proceso electoral. Él tiene que hacer su propia evaluación del proceso y entender que si hay un responsable total del fracaso, ha sido la Junta Central Electoral, que no podemos olvidar que está controlada por el Partido de la Liberación Dominicana. Señor y Mera, esto confirma una vez más que ahora más que nunca necesitamos una Junta Central Electoral que esté compuesta por funcionarios que no estén vinculados a partidos políticos, para que podamos recuperar confianza y podamos recuperar la transparencia en el proceso electoral. gracias, señor Mera. Tenemos ya ahora sí a Víctor Gómez Casanova, vocero del PRD. Señor Víctor, buenas noches, gracias por estar con nosotros. ¿Pudo ver usted este mensaje extenso de Roberto Rosario? ¿Considera usted, al igual que Roberto Rosario, que hubo un interés en desestabilizar el proceso electoral? Y además quiero preguntarle, porque él ha sido enfático en que no hubo diferencias sustantivas en las actas manuales y las actas electrónicas. Ha sido enfático en ese proceso, por supuesto, dándole fuerza a su planteamiento inicial, que era llevar adelante un conteo solo electrónico. Muy buenas noches, Catherine, y a todo el público de NCDN. Yo creo que tú diste en el clavo hace unos minutos cuando resumiste el discurso del presidente de la Junta Central Electoral, doctor Roberto Rosario Márquez, en una expresión que él mencionó, que él citó en su discurso. Cuando los actores políticos en unas elecciones pierden el proceso, buscan desmeritar, desacreditar y cuestionar el proceso, enfocando sus ataques hacia el árbitro. En este caso, lo que hemos visto es una clase política de los partidos de oposición que, ante la humillante derrota que han recibido por parte del candidato y presidente reelecto Danilo Medina, lo que han preferido es, por cuestionar el proceso y buscar deslegitimar, cuestionar el proceso, en vez de reconocer, de admitir y de reconocer el triunfo del candidato Danilo Medina. Yo creo que ningún argumento presentado por parte de los candidatos de oposición justifican sus actuaciones, porque estamos hablando de una brecha, de una diferencia de más de 1.400.000 votos, una distancia nunca antes en la vida democrática de nuestro país experimentada. No fue por un punto, ni por medio punto, ni por 500 votos, ni por 1.000 votos que estas elecciones se definieron. Danilo Medina resultó reelecto presidente con la más alta votación que jamás presidente alguno haya logrado en nuestra historia democrática. Lo que yo creo es que los partidos políticos ahora debemos abocarnos a una discusión seria de una nueva ley electoral, de un código de garantías electorales, adecuar la ley electoral que data de 1997 a los nuevos tiempos, y también, sobre todo, una ley de partidos políticos. Pero todo lo que se ve es un simple pataleo y un cuestionamiento al proceso sin ningún tipo de argumento, porque fueron ellos mismos, este cuestionamiento que ellos le hacen hoy a la Junta Central Electoral, fueron ellos mismos que lo crearon al pedir el cambio, después que habían aceptado el escrutinio electrónico, a que se introduzca y prácticamente obligar a la Junta Central Electoral al conteo manual. Víctor, ya que tú haces esta
esta serie de comentarios con respecto a algunos partidos de oposición. Vamos a conectar con Minuta Vares Mirabal para ver cuál es la perspectiva de ella con respecto sobre todo a las declaraciones que tú comentas. Señora Minú, ¿es simple pataleo lo que la oposición está haciendo después del 15 de mayo e incluso el propio 15 de mayo? Mira, hablar de pataleo y de que las denuncias de irregularidades se correspondan con la cantidad de votos que tú sacaste, me parece que solamente refleja la falta de cultura democrática. Y una falta de cultura democrática gravísima es la que acaba de cometer el señor Roberto Rosario, y que yo como legisladora tengo la responsabilidad de destacar en este programa. En su discurso, él se refirió a otro poder del Estado, al Congreso Nacional, y que es el que hace las leyes, y acusó al Congreso de haber impuesto una ley, hablando del voto preferencial. Eso es inaceptable. Es inaceptable que el señor Rosario haga eso. Yo creo y quisiera que aquí los sectores que son poderes fácticos de verdad digan si avalan esas posiciones que el señor Rosario acaba de expresar. Porque el señor Rosario hizo un discurso para meter miedo. Pues no le tenemos miedo, señor Rosario. Aquí no hay miedo. Usted habló hasta de un terror de Hitchcock, de una obra de terror de Hitchcock. Esa calificación se la está poniendo él a unas elecciones que hizo y organizó él, por encima incluso de algunos de los propios jueces de la Junta Central Electoral. Y quiero aclarar además que lo que la oposición, no a él, sino al gobierno y al partido de él, estaba exigiendo, no era el conteo manual simplemente, era que los votos se contaran de acuerdo con la ley, y la resolución 64 no cumplía ese requisito porque decía que se pasaran los escáneres sin que los delegados y los miembros de las mesas vieran los votos y que los pasaran directamente por el escáner. Señora eso en primer lugar, y que los votos se contarían en las juntas y no en los colegios, como establece la ley. Lo que exigimos fue que la Junta se sometiera a su propia legalidad, y a eso era a que estaban negados. Yo les voy a confesar a ustedes que una de las razones por las que me senté a ver esa intervención del señor Rosario fue porque pensé que él iba a dar una explicación sobre la compra de los escáneres y de cómo esos escáneres no funcionaron. Estamos hablando de más de 30 millones de dólares del pueblo dominicano que fueron gastados por la Junta para aplicar un escrutinio fuera de la ley. Gracias, señora Mirabal. Vamos a pasar de inmediato con Rosario Espinal. Está acá con nosotros en el estudio. Yo tuve la oportunidad de ver más temprano un artículo de opinión suyo publicado en la prensa nacional. Hablaba de las características del proceso, y usted decía que después del 16 de agosto iba a imperar el silencio. Bueno, lo que yo planteé ahí fue primeramente todos los problemas, en un resumen en ese artículo de los problemas que caracterizaron estas elecciones, que no se refieren solo al conteo, o sea, son múltiples los problemas, y claro, tenían que presentarse. Aquí fuimos a unas elecciones sin un marco regulatorio, una ley electoral del año 1997, cuando ni se soñaba hacer conteo electrónico. No hay ley de partidos, nunca se ha aprobado, pero la ley electoral por sí misma, que sí existe, es anticuada, no se corresponde ni siquiera con la Constitución del 2010. O sea, que fuimos a unas elecciones sin un marco regulatorio adecuado. Eso tiene grandes consecuencias. Ese es el primer aprendizaje y es la primera medida que debería tomar el Congreso Nacional, de establecer, porque cuando quieren pasar leyes la pasan inmediatamente, la pasan al vapor, pero el Congreso Nacional
ese que está ahora o el que viene el 16 de agosto tiene que tomar cartas en el asunto y aprobar una ley electoral nueva, moderna, y aprobar una ley de partidos o incluir lo que tiene que ver con partidos en la ley electoral. Esa es una responsabilidad del Congreso y del partido que tiene mayoría en el Congreso Nacional. Entonces yo creo que hay que ir tomando las cosas por parte para resolver esto. Hay muchas cosas que no se van a resolver. Ahora, que los partidos van a seguir con sus impugnaciones, eso es normal, que sigan con las impugnaciones. Es importante que lo hagan y para eso existe un Tribunal Superior Electoral. Y lo ha recordado hoy Roberto Rosario, y lo deben hacer. Ahora bien, ¿qué es lo que va a pasar? Lo que pasa aquí es que el día 16 de agosto toman posesión los que ganaron sus puestos de los partidos que sean y nos olvidamos de los problemas. Y por eso es que en cada elección volvemos a repetir en mayor o en menor medida los problemas de las elecciones anteriores. Gracias, señora Espinal. Muchísimas gracias por habernos acompañado esta noche. Vamos a consultar ahora a Víctor Gómez Casanova, quien se unió tarde al debate. Víctor, quiero hacerte una pregunta. Roberto Rosario ha destacado que en gran medida en el proceso electoral prevaleció que los que obtuvieron de alguna forma resultados positivos fueron los que tenían mayor cantidad de recursos. Ha hecho hincapié en esto y dice que muchos incluso parecen estar defendiendo su existencia más allá de una candidatura, haciendo referencia directa al tema del endeudamiento al que apelan algunos candidatos. ¿Qué opinas al respecto? Catherine, es que todos los candidatos que participaron en este proceso, más de 15,000 hombres y mujeres que fueron inscritos por distintos partidos a las 4,106 posiciones que se definieron el domingo 15 de mayo pasado, sabían a lo que iban. Las reglas del juego democrático estaban establecidas a priori. Entonces no se puede alegar desconocimiento porque ellos fueron consultados y aceptaron esas condiciones. La Junta Central Electoral empezó a discutir, a conversar, a conocerse con los delegados de todos los partidos políticos el tema del escrutinio electrónico en enero del año 2014, es decir, más de 2 años de anticipación al 15 de mayo del 2016, y todos los delegados de todos los partidos políticos estuvieron de acuerdo con el sistema del escrutinio electrónico. Pero además, mi querida Catherine, y a todos los amigos televidentes, todos los partidos políticos que participaron en este proceso electoral tenían sus delegados acreditados, o por lo menos tenían la posibilidad de tener delegados acreditados en los 16,000 y tantos colegios electorales. Entonces, ¿por qué argumentar un supuesto fraude, una supuesta anomalía y una serie de irregularidades que no se corresponden con lo que fue el comportamiento cívico exhibido por la población al ir a votar? Pero además otra cosa, los candidatos de la oposición lograron importantes triunfos en importantes posiciones en distintas provincias y municipios del país. Entonces yo pregunto, ¿el proceso estuvo fraudulento o irregular solamente en aquellas provincias y en aquellos municipios y en aquellos niveles de elección donde resultaron vencedores los candidatos de la alianza del PRD y el PLD y los partidos aliados? O sea que, por ejemplo, en la senaduría de Puerto Plata, para el triunfo del senador de esa provincia no hubo irregularidades. Para el triunfo de la alcaldía del Distrito Nacional no hubo irregularidades. Para el triunfo de las diputaciones de los candidatos de los partidos de oposición no hubo irregularidades. Entonces el proceso, según ellos, solamente estuvo viciado y con irregularidades en los niveles de elección para el presidente, que ganó con la más alta votación jamás de un presidente en la historia democrática de nuestro país, y en las senadurías, las diputaciones y las alcaldías que ganaron nuestros candidatos de la alianza. O sea que donde ganaron ellos, ¿qué pasó? Yo creo que es muy injusto querer ahora cuestionar el proceso, querer echarle un balde de agua fría
y querer buscar un cuestionamiento que no procura más que querer cuestionar y querer mandar un mensaje de ilegitimidad a un proceso que ha sido el más legítimo de toda la historia en términos de lo que es el nivel de votación obtenido por el presidente electo. Bueno, muchísimas gracias, Víctor, por tu comentario. Nosotros vamos a despedir ya el programa de esta noche. Queremos agradecerles a todos ustedes por habernos acompañado. Víctor Gómez Casanova, Minú Tavares Mirabal, Rosario Espinal, están todos ustedes acá. También Juan Uvieres, quien, como saben, está en huelga de hambre, pero tuvo la delicadeza de atendernos. Orlando Jorge Mera, también del PRM. Intentamos tener varias caras, varias opiniones sobre un mensaje de Roberto Rosario tan esperado por demás por la opinión pública. Vamos a revisar por las redes si complació a todos. Por lo menos acá vemos algo muy lejano a ello. Al menos Víctor Gómez Casanova sí está contento con este panorama. Rosario Espinal, vamos a hacer un mensaje con usted al final. Para cerrar ya lo que queda estos días, hablamos de impugnaciones. El Tribunal Superior Electoral está haciendo ya su trabajo y Roberto Rosario lo ha recordado esta noche. Pues sí, eso es lo que va a seguir y ese proceso va a seguir hasta cerca del 16 de agosto. Nadie se debe hacer ninguna otra ilusión, es normal que así sea. Y que se presenten todas las impugnaciones necesarias. El 16 de agosto, pues, las autoridades electas tomarán posesión y ya se abrirá una nueva página. Esa nueva página es la que a mí particularmente en este momento me preocupa. Esa nueva página tiene que ser una página de mayor certeza electoral, de mayor competitividad electoral, de una participación electoral que realmente le asegure a la población que los resultados se van a conocer de manera transparente. Que siempre haya pataleo, bueno, eso es normal y es parte de la democracia, llámesele pataleo, llámesele queja legítima, lo que fuera. Eso es parte del proceso democrático. Lo que sí necesitamos en el país es fortalecer la credibilidad en el sistema político, en el sistema democrático. Eso es fundamental y para eso se necesita el concurso de todas las fuerzas políticas. Vivir en un dime y te diré no es un mecanismo, no es una forma, no es un vehículo para llegar a construir una democracia sólida. Necesitamos una participación de todos buscando soluciones para que podamos entonces tener procesos electorales transparentes, más tranquilos, en donde el ganador gana, la ganadora gana y los perdedores pierden y aceptan que perdieron porque realmente hubo una credibilidad en el proceso tal cual ocurrió. Reflexión final, señora Tavares Mirabal, por favor. Bueno, yo me voy a referir a ese último que acaba de decir Rosario Espinal, porque aquí nadie ha dicho que no perdió, no es un problema de que se perdió o no se perdió. Aquí no estamos hablando de los resultados, aquí estamos hablando del proceso, y el proceso ha sido ilegítimo, y los resultados no existen hoy. Y la mejor demostración de que no existen resultados creíbles la acaba de dar el señor presidente de la Junta Central Electoral. Entonces no es un problema de pataleo, no es un problema que, insisto, hablar de pataleo es no tener cultura democrática. Es una falta de respeto hablar de pataleo. Porque aquí hay que reclamar los procesos, aquí hay que reclamar la democracia y los problemas que hay son problemas serios también debidos a la falta de credibilidad que esa Junta Central Electoral, que varios de los miembros de esa Junta Central Electoral tienen por su vinculación política que viene desde siempre, por su insistencia en no cumplir con la ley y en no cumplir con sus propias resoluciones. No es posible insistir en matar al mensajero y eso es lo que ha querido hacer hoy Roberto Rosario en una actitud que, voy a insistir, es irresponsable, un discurso para la historia, para la vergüenza de la República Dominicana y que sobre todo es lo que más deslegitima. Ese discurso lo que hace es deslegitimar todavía más lo que ocurrió durante este proceso, sumarle elementos
por los cuales decimos que el proceso no cumplió con los mínimos requisitos democráticos que esperábamos. Yo de verdad quisiera terminar haciéndole un llamado a los empresarios, a los sectores empresariales, a los poderes fácticos, a que digan si ellos avalan esa metida de miedo que se acaba de querer hacer a este país. Víctor Gómez Casanova, por favor, su reflexión final. De los resultados que haya. Aquí nadie está reclamando que ganó, aquí se está reclamando que no se respetó la... Yo creo que es todo lo contrario. Yo creo que desconocer los resultados emitidos por el Tribunal Electoral, que es el organismo que, conforme a la Constitución y a las leyes de nuestro país, se le confía la organización, el montaje, todo el proceso electoral y la emisión de los boletines con los resultados. Y no querer reconocer el triunfo de los candidatos que resultaron vencedores en este proceso, es lo que demuestra una falta de cultura democrática que me apena de personas con una larga tradición democrática, familiar, incluso con partidos de mucha tradición y de muchos años en el sistema político dominicano. Yo creo que enaltece a un candidato cuando es perdedor de un proceso, reconocer y felicitar el triunfo del candidato o la candidata vencedora. Me parece que es una falta de cultura democrática que en los años por venir espero que la cultura política de nuestro país demuestre dignidad, demuestre altura y demuestre tolerancia, reconociendo el triunfo de quien haya ganado. Gracias, Víctor Gómez Casanova, también por estar con nosotros. Tenemos que despedir ya este programa. Repito, nuestro agradecimiento como NCDN a todos ustedes por habernos acompañado. Que tengan buenas noches. Ya viene nuestro compañero Félix Victorino. Bye, bye. Gracias.